quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esas fueron las palabras que el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Cuando Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué es esto que estaba sucediendo a Josué? Era la más clara señal de que Dios lo estaba respaldando. Una vez más vemos, ¿no? Dios buscando a Josué. Ve a Josué 5, del 13 al 15, hermano. Josué 5, del 13 al 15. Josué andaba por ahí cerca de Jericó. Después de que, recuerdan que habían cruzado el Jordán, ¿sí? Que habían levantado en Gilgal las piedras que levantamos, recuerdan, el domingo hace 8 días, que Dios nos dio la oportunidad de hacer un servicio interactivo en un campamento con un río natural, con un campamento en un bosque, y hicimos incluso nuestra arca reproducida a escala chiquita para cruzar el río, ¿no? Y del lugar seco, como lo decía ahí, levantamos los varones las piedras, ¿sí? Piedras que llevaron sobre su hombro para levantar un monumento. Que con esas 12 piedras que representaban a las tribus de Israel, formamos una cruz, ¿verdad? Curiosamente, esas 12 son cada ángulo de una cruz. Y ahí lo dejamos. Y que oramos y le pedimos al Señor que ahora que vayamos podamos recordar, así como el pueblo de Israel siempre recordó lo que el Señor había hecho ahí, ¿sí? Cómo el Señor había abierto el río Jordán para que ellos pasaran. Y estas palabras que dijo el príncipe que se apareció, el hombre de la espada desenvainada, dice, un hombre de la espada con una espada desenvainada. Dice el 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estaba en una situación Josué donde pues él andaba como que explorando, andaba seguramente nervioso y preocupado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que iba a suceder era una batalla. Y era una batalla contra, sabemos que eran pueblos que eran guerreros, ¿no? Y además una ciudad que parecía a la vista de los hombres, a la vista del pueblo, a la vista de Josué, impenetrable, ¿no? Y dice el 14, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Un lugar santo, amado, no porque así fuera esa tierra. Esa no era en sí tierra santa, y mucho menos por la forma en que los habitantes de ahí vivían, ¿no? Los dioses que adoraban. Esas tierras en sí no eran santas. Eran santas porque ahí, en ese lugar, lo estaba declarando Dios así. Así lo estaba declarando Él para cumplir la promesa hecha a su pueblo de entregarles la tierra que fluye leche y miel. Y la tierra prometida en sus manos. ¿Okay? Vamos a orar. Acompáñame a orar para dar inicio a este mensaje. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a decirle a nuestro Señor: Padre Celestial, amado Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos guíes e instruyas a través de tu bendita palabra, Señor, y de este libro de Josué, así como has venido haciéndolo durante varias semanas. Y hoy, una vez más, nos permites volver a escuchar tu voz a través de este siervo tuyo, Señor, a través de tu bendita palabra.
Padre amado, que sea tu Santo Espíritu hablando a tus hijos amados que están aquí hoy, a los que has traído aquí con un propósito específico para cada corazón, Señor. Redarguye, incomoda, Señor, y llévanos a la acción. A no ser solamente, Padre, oidores de la palabra, sino también hacedores, Padre. Padre nuestro, quita cualquier estorbo, tanto externo como interno, que haya en nosotros, en nuestro corazón. Perdona cualquier ofensa, cualquier iniquidad que haya en nosotros, Señor. Cualquier pecado que hayamos cometido en la semana o quizá hoy mismo al venir aquí, Padre. Para que con un corazón puro podamos recibir este mensaje y se cumpla el propósito para el que lo enviaste tú, Señor. Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a Josué 5, ¿ok? Vámonos al principio. Regrésate al 1, por favor. Regrésate al 1. Quien ya lo tenga, ayúdenos a leerlo. ¿Les parece? Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Amén. Gracias, Adi. Recuerdan que lo que decíamos, ¿no? El domingo pasado hicimos de manera representativa, cruzamos el Jordán, ¿no? Y llevábamos el arca y pudimos ver cómo se estaba cumpliendo algo que el Señor había dicho. Esas piedras que levantamos, ¿se acuerdan? Que pasamos por el río, dijimos en ese momento cuando pasaban los levitas y pusieron apenas sus pies, se detuvieron las aguas, ¿sí? Venían desde, ¿quién se acuerda cómo se llamaba la ciudad más alta? No, Sitín era de donde cruzaron y estaba, estaba Jericó. No. Ay, se me olvidó, pero bueno, desde allá, desde donde venía el río con su caudal, se detuvo. Ajá, desde allá se detuvo el agua y ya no llegaba hasta el mar muerto, ¿no? Entonces fue algo impresionante que platicábamos. Imagínense cómo los que estaban en esa ciudad, primero, amurallada, que decíamos seguro, dicen, no, era cuando el caudal estaba lo más ancho posible. Llegaba hasta más de 40 metros el río Jordán y más o menos como 5 o 6 metros de profundidad. Entonces decían ellos, no van a poder ni siquiera pasar, ¿no? O sea, esto es imposible. Y además con la corriente como venía, estaban, y luego aparte de que pasen, si logran pasar, si no se ahogan, estamos amurallados, ¿no? Pero tampoco van a tener que pasar. Pero cuando vieron eso sorprendente, que se detenía el agua desde arriba, desde Adán, exactamente, desde Adán, que lo vimos en el mapa, ¿no? Estaba hasta arriba. Desde ahí, seguramente los que estaban en la ciudad estaban viendo los vigías, ¿no? Los atalayas de la ciudad diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Es algo increíble, nadie podría hacer esto. Desde ahí, recuerden que decíamos, ellos ya estaban muertos de miedo, ¿no? Desmayaban, decía, fue el informe que le dio Rahab, ¿se acuerdan? El pueblo desmaya al saber que ustedes son los que tienen a ese Dios que abrió el mar para que fueran liberados de Egipto, ¿no? Entonces, ahí como que estaban comprobando ellos, híjole, si es verdad todo lo que se había escuchado de ese Dios poderoso que ellos traen, ¿no? Y ahí ya prácticamente estaban vencidos, ya estaban ellos desmayados, muertos de miedo, ¿no? Recuerdan que levantamos esas piedras, ¿para qué? En Josué 4:24, para recordarlo. Las piedras que pusimos ahí, que levantamos cada uno de los varones, y
que las pusimos en lo que representaba Gilgal, ¿no? ¿Era para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Así es. Eso que dejamos ahí, el Señor lo quería dejar como un baluarte, ¿sí? Como un monumento que incluso dice que está hasta hoy. Yo no he tenido tiempo de darme la tarea de investigar si ahí siguen esas piedras, ¿no? En Gilgal. Pero Él lo dejó precisamente para eso, para que todos los pueblos de la tierra conocieran que la mano de Jehová es poderosa. Amén. Entonces, eso hizo, como decíamos, que desfalleciera su corazón, y no hubo más aliento en los hijos de Israel, ¿sí? No hubo más aliento delante de los hijos de Israel. Y con eso se cumplía lo que le había dicho Rahab a los 2 espías. ¿Recuerdan ese mensaje? ¿Dónde están nuestros espías? Uno está abajo. Ahí está uno de nuestros espías, ¿no? Que escalaron para subir a la casa de Rahab, que la habíamos marcado con el listón grana, y sacaron el mensaje. El mensaje que decía: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Así les dijo Rahab. Rahab fue utilizada para profetizar lo que iba a suceder. Sé que Jehová os ha dado esa tierra. En el 2.9, si quieren leerlo, 2.9. Josué 2.9. Lo vimos hace un par de semanas y lo volvimos a recordar el domingo ahí en el campamento, ¿no? ¿Qué dice? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Amado, con ese hecho maravilloso de separar las aguas del Jordán, ellos se dieron cuenta lo que les decía, ¿no? Lo que habían escuchado sobre Jehová era real. Dijeron: sí es verdad, sí es lo que se cuenta, porque esa generación pues, quizá nada más lo había escuchado, ¿no? Las historias que se contaban en los pueblos para ellos eran historia. Muchos quizá pues, no lo habían vivido, se escuchaba que eso había sucedido, pero ahí el Señor estaba haciendo que lo comprobaran, y ahí fue cuando desfallecieron de miedo. Muy bien. ¿Y qué dice el 2? Regresa otra vez, vamos a seguirlo. Vamos al 5, 2. Quise hacer esa remembranza nada más para recordar qué estaba sucediendo, ¿no? En ese momento. Ahora el 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. La segunda vez a los hijos de Israel. ¿Y qué hizo Josué? Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. De Aralot, que significa el collado de los prepucios, precisamente. Así se llama ese collado de Aralot, donde subieron a circuncidarlos. ¿Y el 4? Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Continúa, sí. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas no todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Ok, sí. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Ok, hasta ahí.
Entonces, esta acción de circuncidarlos, ahí nos lo explica. No, ¿por qué los tenía que circuncidar? Y como les dijo por segunda vez, porque esta generación que venía, recuerdan que lo decíamos, ellos no son la misma generación que había cruzado, ¿sí?, el mar, que había salido de Egipto. Porque ellos, pues, Dios les había dicho que no iban a pasar, ¿no?, a los padres de ellos, excepto Josué y Caleb. Exactamente. Josué y Caleb eran los únicos que iban a pasar. Todos los demás no pasaron. Y ellos sí habían sido circuncidados ya en el desierto. Entonces, Dios manda nuevamente a que sean circuncidados todos los varones, ¿sí? Le dice a Josué, hazlo ahora. Y en el 8, ¿qué dice el 8? Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Sigo? Sí, por favor. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hasta hoy. Así es. Gracias. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Aquí la circuncisión tiene varias, son varias señales, se puede considerar de varias formas. En este caso específico es una señal puesta por Dios en cada varón de Israel. Si se fijan, ¿para qué? Para recordarles que Él había quitado el oprobio de Egipto, ¿sí? La afrenta, la deshonra que habían tenido ellos por más de 400 años de esclavitud. Esa deshonra, ese tiempo, Él les vuelve a recordar que Él fue el que quitó ese oprobio. Él fue el que los liberó. Y por esa razón quiere que sean circuncidados nuevamente, para que quede como señal y que se acuerden siempre de quién era el que los había sacado, que fue el Señor, ¿ok? Pero también la circuncisión, amado, tiene varios significados, varias señales, ¿sí? El Señor usó estas señales de distintas formas y hay que analizarlas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque todo está relacionado. Aquí vemos que es una señal, ¿no? Nada más para recordarles que quitó el oprobio, retirando los prepucios de los varones. Pero en Génesis 17 podemos ver que representaba también un pacto con Abraham, ¿sí? Al que el Señor le prometió que lo iba a hacer, ¿qué? Padre de multitudes, ¿no? Padre de multitudes, de muchedumbres. Que su descendencia, que de la descendencia de Abraham habría naciones y de él saldrían reyes, ¿no? Vamos a Génesis 17:4. Acompáñame a Génesis 17:4 para ver cuál es ese pacto. Hay un pacto ahí. Entonces, aquí primero como señal, ¿no? Lo vemos para recordarles que era el oprobio, pero también había sido la circuncisión un pacto que Dios había dejado con Abraham. Génesis 17:4, ¿quién lo tiene? He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Exacto, serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Y el 5? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. Ya ahí mismo incluso, gracias Ale, perdón. Ahí mismo el Señor le cambia incluso el nombre, ¿no? A Abraham. Dice, eras Abraham. Eso significaba padre enaltecido. Pero cuando le dice, serás Abraham, ¿no? Que le agrega la H, Abraham o Abraham. Aquí ese le pone padre de una multitud. Eso significa padre de una multitud. De ser un padre enaltecido, lo manda todavía a ser padre de multitudes. Ese es el pacto que cierra con Abraham. Y más adelante, ¿quién puede leer, por favor, 10 y 11? El 10 y el 11, ahí mismo, del 17. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Amén. Y el 11. Ajá. La carne de vuestro prepucio
y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Así es, gracias hermano. Ahí está, ¿no? Será como señal entre mí y ustedes. Esta señal que estaba también dejando de ese pacto, el Señor, era así para dejar como separado, como para marcar a aquellos que eran descendencia de Abraham, pero que además habían tomado la decisión de obedecer y de vivir bajo las leyes que el Señor había puesto, ¿sí? Que habían tomado la decisión de ser parte del pueblo, porque si recuerdan, también se circuncidaba a los extranjeros también, ¿sí? A todo extranjero que iba contigo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ha decidido venir y unirse al pueblo, y este pueblo vive bajo los estatutos que yo les he puesto, ¿ok? Entonces, pero esta señal de la circuncisión, amado, todavía viene de más atrás. Hay un pacto todavía mayor. Lo que estaba haciendo el Señor era que estaba manteniendo ese pacto, le estaba dando Él como continuidad a lo que había hecho con Adán y Eva. Con Adán y Eva, cuando ellos decidieron desobedecer, Él automáticamente ya había cerrado también un pacto con ellos. ¿Recuerdan? Cuando les profetizó que de la simiente de la mujer vendría el Salvador, el que pisaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Vamos a Génesis 3:15. Vamos a estar saltando así en versículos, porque es importante ver cómo está relacionado esta señal de la circuncisión. Es un pacto, es señal, y es algo que viene desde mucho antes. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Así es, ¿no? Ahí, si recuerdan, ahí el Señor automáticamente cuando ve y habla con ellos, ¿no? Y les pregunta qué había pasado, que le dicen, pues la serpiente no nos dijo. Y el Señor reprende a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién? La simiente de ella, de esa mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí estaba el Señor precisamente poniendo un pacto donde ya les estaba diciendo la forma en que el hombre se iba a salvar. ¿Qué estaba haciendo ahí? Profetizando a quién. ¿Quién le iba a pisar la cabeza a la serpiente? Jesucristo. Les estaba diciendo que vendría un segundo Adán, ¿no? De esa misma simiente vendría ese segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. El que no iba a fallar, el que no iba a pecar y que se iba a entregar como cordero, limpio, libre de toda mancha y todo pecado, para salvarnos a nosotros, ¿sí? Para con su sangre perdonar nuestros pecados. Y entonces podemos ver que desde ese pacto lo que estaba haciendo el Señor también con Abraham era seguir dándole continuidad a ese pacto, ¿no? ¿Por qué? Porque si Abraham seguía multiplicándose y de él salían naciones, esa simiente se iba a mantener. Algunos me dirán, pero con Noé, de repente, ¿qué pasó? Todos esos quedaron, ¿no? Pero volvió el Señor a mantener su pacto con el hombre, ¿no? Al salvar a Noé y a su familia en el arca, y se le daba continuidad, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo esa señal de la circuncisión es parte de un pacto y lo pone como señal, y sigue el Señor manteniendo su pacto, ¿sí? Él desde los profetas también, en el Antiguo Testamento, ya más adelante, sigue preparando al pueblo, sigue hablándonos, ¿sí?, de lo que había de suceder en el corazón del hombre. De cómo nos iba Él a dar, cómo su plan perfecto, Él ya lo tenía diseñado para darnos salvación. Él venía preparando el corazón del hombre para una circuncisión, pero interna, una circuncisión ya diferente, ya no solo como señal externa en el cuerpo,
sino algo más allá y más importante. Porque si no, ahorita podríamos preguntarnos algo, entonces nos tenemos que circuncidar, los varones. No. Muchos del pueblo de Dios, los judíos, siguen haciéndolo, ¿no? Ellos siguen pensando que la circuncisión sigue siendo ese pacto con ellos. ¿Pero cuál? La circuncisión externa. Incluso hoy sabemos que hay iglesias cristianas judaizantes que ya están volviendo a regresar, que dicen que si los hombres no están circuncidados no van a ir al cielo. Más bien son como sectas, ¿no? Porque el Señor ya no habla de esa circuncisión física, sino que nos da algo más allá, algo más que está por encima del cumplimiento de la ley. Yo les diría, una señal física en nuestro cuerpo puede hacernos que nos identifique como parte de un pueblo. No, la verdad, una señal física no nos dice hoy que vivimos bajo los lineamientos que Él estableció en su palabra, ¿no? Como hoy lo creen los judíos. El mismo Señor sabía perfectamente que su pueblo era un pueblo necio, ¿no? Y conoce nuestra naturaleza. Sabe que no íbamos a seguir sus mandamientos, que íbamos a pecar, ¿sí? Y desde Deuteronomio ya lo advertía así. Él ya sabía perfectamente que no iban a seguirlo, que iban a ser rebeldes, ¿no? Incluso se los dice, ¿no? Cuando en Horeb se rebelan, ¿qué le dijo a Moisés? Acompáñame, Deuteronomio 9:6. Deuteronomio 9:6. El Señor bien sabía, conoce al hombre natural, conoce nuestra naturaleza, ¿sí? ¿Y qué le dice en Deuteronomio 9:6? Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Eres tú, ahí está. Pueblo duro de cerviz eres tú, les dice. Cuando se rebelan todos en Horeb y empiezan ahí querían hasta apedrear ya a Moisés, ¿no? Y Aarón. Cerviz, ¿qué significa? Cerviz significa nuca, ¿no? Es la nuca. Y hacen referencia a duro de cerviz porque a los animales se les pone en el yugo, cuando a los bueyes se les pone arriba del cuello, ¿sí? El yugo. Pero cuando son duros de cerviz son los que son necios, esos que no se dejan, ¿no? Que les quieren poner el yugo y se mueven y no quieren, ¿no? Esos son los que se les dice duros de cerviz. Pues así les dice el Señor, este pueblo es duro de cerviz, ¿no? Por más que yo los quiero guiar, que yo los pongo el camino por donde tienen que caminar, mi yugo, ¿no? Se mueven y no quieren y se rebelan, ¿no? Se resisten a mí. Por eso es que el Señor quiere hacer un cambio, pero en el corazón del hombre, ¿sí? Por medio de Moisés les decía que era necesario siempre que cumplieran los mandamientos, ¿no? Recuerdan que amaran a Jehová su Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, ¿no? En Deuteronomio 6, en el gran mandamiento. Pero ellos siempre, la naturaleza y nosotros igual, el hombre natural así es, ¿no? Siempre busca hacerse a un lado, esconderse, como Adán y Eva, ¿no? Del Señor, como si Él pudiera no ver nuestros actos, ¿no? Y en Deuteronomio, más adelantito, 10:16, ¿qué les dice el Señor? Deuteronomio 10:16, por favor. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestras cerviz. Amén, gracias, sí. Circuncidad el prepucio, ¿pero de qué? De vuestro corazón. El Señor sabía bien que la circuncisión no era nada, era solamente una señal y un pacto que les hacía recordar, pero se dio cuenta que aún así no recordaba al pueblo,
¿sí? Se le olvidaba lo que había hecho él por ellos y continuamente se seguía rebelando porque eran duros de cerviz, ¿no? Necio, pueblo necio. Él sabía que ya no era necesario, o más bien no era suficiente una señal externa, sino una señal interna. Él iba a trabajar con el corazón del hombre, le está diciendo, circuncidad sus corazones. Y Deuteronomio, más adelante, 30 por favor, 36. Deuteronomio 36. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice el Señor? Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón del corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Al fin de que vivas. Amén. Aunque ya se los había dejado en el gran mandamiento, ¿no? Podríamos decir, pues ya es suficiente si les dijo que lo repitieran a los hijos de sus hijos y que lo pusieran en las entradas de su casa y que lo repitieran en el camino, al despertarse, al dormir, ¿no? Todo el tiempo estén recordándolo. Aún así, pues no era suficiente con nada más decirlo. Ajá. Y por eso el Señor les dice que Él circuncidará el corazón de su descendencia, ¿no? De los hijos de los hijos. ¿Para qué? Amen a Jehová su Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A través de los profetas incluso, el Señor les sigue preparando esos corazones. Ve a Jeremías. Jeremías 31, por favor. Jeremías 31. Ahora sí estamos practicando, ¿verdad? 31 al 34, por favor. 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta? Esta es la promesa que Dios hace de circuncidar el corazón del hombre desde adentro, ¿sí? De poner en nuestro corazón, ese amor por Él. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. Dice, aunque yo fui un marido para ellos, se olvidaron, ¿no? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón, ¿sí? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y habrá días donde ya no habrá necesidad de que nadie enseñe a otro, porque todos conocerán a Jehová, todos lo conocerán a Él, ¿sí? Él lo va a hacer desde el corazón del hombre, desde adentro, sin necesidad de hacer otra señal externa, ¿sí? Porque no servía, Él lo vio, dijo, no, el hombre aún así sigue siendo duro, sigue olvidándose, aunque yo fui para ellos como un esposo que los cuidó, se siguen olvidando. Pero el amor de Dios dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me voy a acordar de su pecado. ¿Cómo es que Él hace esto, amado? Él lo hace a través de Jesucristo. La única manera de perdonar nuestros pecados es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el hombre precisamente abra ese corazón
pero lo empieza a hacer el Señor. Él ya estaba preparando desde entonces ese corazón. Está circuncidando los corazones, abriéndolos, preparándolos para que llegara eso que Él les había prometido desde Adán y Eva, para cumplir esa promesa de Jesucristo, quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente, de Satanás, y nos iba a dar vida eterna. Él lo dice, ¿no? Daré ley en su mente y la escribiré en su corazón. Gracias. Y nos perdonará. Amén. Gracias a Él. Muy bien. Entonces aquí vemos, hasta ahí vimos la circuncisión, todos los aspectos que tiene, ¿no? Pero hoy ya no es necesaria físicamente. Hoy es necesario en tu corazón, ¿sí? Y cuidado porque esas corrientes están creciendo muchísimo, las corrientes judaizantes. Y he conocido hermanos que eran de buen testimonio y todo, y que ahora dicen, no, es que ahora estoy con, no sé si son adventistas o son los judaizantes, ¿no? El séptimo día, y que ya incluso en unas ya no dejan que las mujeres se congreguen, ¿no? O sea, y ya están pidiendo están regresando a la ley judía, a la ley mosaica, ¿no? Es muy claro el Señor, es muy claro lo que quiere, ¿no? Él quiere que nuestros corazones sean circuncidados, que nuestros corazones sean preparados para recibir al único que puede salvar, que es Jesucristo, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir adelante. El 10, por favor, vamos otra vez al 5:10. Josué 5:10. Quería hacer ese parar porque es un tema que da muchísimo, ¿no? El de la circuncisión, pero el por qué era, ¿no? A veces piensas, dices, pero físicamente, sí, físicamente era una señal, ¿no? Donde además hay sangre y hay carne que se arranca. Es igual que el sacrificio, ¿sí? Es igual que el sacrificio de Cristo, el sacrificio que habíamos platicado con los niños, ¿no? De la expiación también, donde hay sangre. ¿Sí? Donde hay sangre y hay carne, que ya no es un sacrificio más que necesitábamos, ¿no? Ok, el 10. Los hijos de Israel. ¿Y los hijos de Israel? Ajá. Sí, los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Ajá. Y celebraron La la Pascua. Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó. Al día siguiente, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ok, entonces después de hacer de circuncidar, de que se recuperaron los varones, celebran la Pascua. Ok, ¿y para qué? Simplemente da el cumplimiento de algo que el Señor ya les había dicho en Éxodo 16:35. Acompáñame a Éxodo 16:35. ¿Qué les había dicho ya Él acerca del maná? Éxodo 16:35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Ok? Ahí ya el Señor desde Éxodo les había dicho, ¿no? 40 años iban a tener maná hasta que llegaran a tierra habitada. Ya estaban, ya había tierras ahí habitadas, ya habían cruzado el desierto y ya estaban ahí en los límites de la tierra de Canaán. Ahí ya les estaba dando Él del fruto de la tierra, ¿sí? Ya empezaban a comer de lo que había en esa tierra prometida, que ya no era desierto, ya daba fruto, ya había de dónde comer, y ahí cesó el maná, ¿no? Una prueba de que el Señor es fiel en todo momento, amado. Él te va a seguir dando hasta el punto, ¿no? Donde Él considere
pero después te va a dar algo mejor. Quitó el maná, pero siguió dándoles del fruto de la tierra. En esa tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, ¿no? Él se los prometió. Y después viene el 13, lo que ya leímos, ¿no? Josué y el varón con la espada desenvainada, ¿sí? Donde, pues Josué, ¿no? Ya lo leímos al principio, inicié con los últimos capítulos, los últimos versículos del capítulo 5, ¿no? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Andaba Josué ya como que revisando, ¿no? Ya nervioso para la batalla, ¿sí? Vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros, de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Príncipe del ejército de Jehová. Muchos estudiosos dicen precisamente que era la señal clara de Cristo, que el que le estaba hablando era Jesucristo, el que traía la espada desenvainada, el que le estaba diciendo precisamente y declarando que ese lugar era tierra santa, que dijo: quítate los zapatos, porque lo que estás pisando, este lugar es santo, ¿no? Era el mismo Jesús. Y lo estaba haciendo, ¿para qué? Para hablarle de cómo iban a tomar Jericó. Y ahorita va a tomar sentido. Ahorita lo van a ver. Los cuchillos salieron para circuncidar. Salió la espada para hablarle, ¿no? Y para decirle que se quitara los zapatos, porque era tierra santa. Ajá. ¿Y qué sigue? Ahora sí, ya viene, después de mucha paciencia que tuvimos, de estar con las preparaciones, las instrucciones, ¿no? Que había dado el Señor, y viene ya, ahí está ya Jericó. Ya está enfrente la ciudad amurallada, pero el Señor sigue dando instrucciones, como lo veíamos, ¿no? Fuimos siguiendo las instrucciones el domingo pasado, ¿no? Nos paramos ¿a qué? A 20,000 codos del arca. Lo hicimos a escala, ¿no? Porque 20,000 codos dijimos que era casi 1 kilómetro, 914. Nos paramos a 9.1 y pasó el arca, ¿no? Y pasó el río y nos paramos en lugar seco, ¿no? Todo fuimos siguiendo instrucciones. ¿Por qué? Porque es importante. Lo que decíamos, si el pueblo no hubiera seguido las instrucciones del Señor, no hubiera visto las maravillas. Si no se hubieran santificado como les pidió, no hubieran visto esas maravillas que Él hizo, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue? A ver, vamos a ver, 6, el 6:1, vamos desde el 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Okay. Sí, síguele. Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 6 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis.
Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Amén. Ahí nos quedamos. ¿Se dan cuenta? El Señor estaba rodeando, ¿no? Les hizo rodear, caminar hasta 7 veces. Y aquí llega y les dice, y les vuelve a dar otra instrucción, ¿no? Esa ciudad será anatema a Jehová. ¿Qué es anatema? Exactamente, es maldición, es algo que el Señor deja apartado, no lo toquen, porque eso es algo ajeno a mí, es prohibido, es maldito, ¿no? Del hebreo jerem viene el jerem, que ha sido puesto bajo prohibición por no ser agradable al Señor, así como lo es el pecado, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué tiene sentido eso, por qué habla de ese anatema que no quiere que sea tocado, ¿no? Esa ciudad ha sido anatema. Y el 18, ¿qué dice? ¿Quién sigue? 18. Pero vosotros guardaos el anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. Poderosa historia. De hecho, este servicio lo titulé así. Lo titulé Poder que derrumba murallas y levanta vidas. Podemos ver cómo el Señor derribó esas murallas, derribó y acabó con esa ciudad, pero levantó vidas ahí. Y una de ellas fue con alguien que también pactó
Es un Dios de pactos. Con Rahab, la ramera, y sus padres, sus hermanos, ¿no? Es un Dios poderoso. Pero ¿se fijan algo, amado? Esta impresionante historia donde no hubo necesidad de que usaran fuerza de hombres, ¿no? O sea, solamente seguir instrucciones, rodear, tocar las trompetas, y después, en el momento que les dijo, gritar, y cayeron los muros. ¿Ok? Esa es la batalla que Cristo gana, amado, en el corazón del hombre que lo acepta. En el corazón de un hombre que acepta al Señor como su único y suficiente Salvador. Quizá hemos oído muchas veces esta historia del poder extraordinario de Dios, ¿no? Y hemos escuchado muchas prédicas muy alentadoras, ¿no? Porque este tema del poder de Dios nos puede llenar, ¿no? De fe, de valentía, porque lo podemos aplicar a un sinnúmero, ¿no? De situaciones en nuestra vida, cosas que estamos pasando, luchas que hay en el día a día, y que nos puede dejar predispuestos a salir, dispuestos ya a ganar esa batalla, ¿no? Pero hoy te quiero llevar a otro punto, a un punto diferente, a un punto más espiritual. Más allá de ver que se caen muros enormes, ¿no? Y de ver esas cosas impresionantes que hace el Señor, quiero llevarte precisamente primero el por qué el Señor habla antes de eso de la circuncisión en Gilgal y de la Pascua. Y después nos muestra la imagen de Cristo, ¿no? Que es el varón que estaba con la espada desenvainada. El que les estaba recordando que iban a vencer en esa batalla, ¿no? Y que lo había declarado ya ese lugar como una tierra santa. Pero hablábamos de una circuncisión ¿de qué? Del corazón. Del corazón del hombre. La Pascua que celebraron ahí era precisamente ya la señal de que venía Cristo, ¿no? De lo que el Señor iba a dar como salvación. Y además, la presencia del hombre con la espada desenvainada. Pero espiritualmente el Señor está hablando de algo más allá que muros, que una ciudad, ¿no? Que una batalla que iban a pasar con espadas y que iban a acabar con todos. Jericó, amado, precisamente representa el corazón del hombre. El corazón de cada uno de nosotros. Un corazón que con el paso del tiempo se va endureciendo y se va cerrando, se cierra. Se cierran las cosas del Señor y levanta murallas enormes, así, que le impiden que entre el Señor a él y transforme la vida del hombre. ¿Sí? Como dice el versículo 1, ¿no? Del capítulo 6, no vayan, se los leo, decía, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, o sea, lo dice, cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. ¿Recuerdan? Como ya habían visto lo que venía, que se había abierto el Jordán, que habían pasado, pues estaban más espantados, dijeron, cierra las puertas, porque ahora sí iban a entrar. Y cuando empezaron a escuchar que andaban alrededor y tocando las trompetas, yo creo que estaban más muertos de miedo. Yo creo que algunos cayeron ahí como un infarto, ¿no? Sabían que iban a ser acabados, no había forma. Eso mismo, amado, es lo que sucede en nuestro corazón. Es lo que hace el Señor. Un corazón que necesita ser cambiado, pero desde adentro. Circuncidado por el único que lo puede hacer, que es Jesucristo. Es el único que tiene ese poder. Ese poder le fue dado a él. Y que al igual que esa ciudad de Jericó, que empieza a ser rodeada y se empieza a afligir y a desmayar como el pueblo de Jericó por toda una vida alejada de Dios. Así es nuestro corazón. Llega un punto en el que nos vemos rodeados de todos los problemas, de todas las situaciones que hemos estado viviendo alejados de Él.
y nos sentimos ya incómodos. Y nos incomoda esa situación que estamos viviendo de pecado. Hasta que escuchamos ese llamado de Dios. Esas trompetas que empiezan a sonar y el llamado eficaz de salvación, que es al que no se puede resistir el hombre. Y que es ese momento en el que Dios decide llamar más fuerte a tu corazón. Más fuerte. Diciendo ya, que es exactamente como el grito del pueblo. Es ese momento donde les dice, ahora griten. Ese es el llamado eficaz del Señor, que se escucha, y es cuando ya definitivamente esas barreras, esas murallas que se habían erigido en el corazón del hombre endurecido, se caen. Esas barreras, es tan fuerte ese grito, es tan fuerte ese llamado, que decidimos abrir nuestras puertas. Esas barreras se derrumban. Eso es lo que hemos vivido muchos de nosotros, los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Ese día que Él entró a nuestro corazón, fueron derrumbadas esas murallas, y el Señor entró. El Señor entró y empezó a limpiar. ¿Qué sucede después de que caen las murallas? Una vez que entra el Señor, les dijo, terminen con todo, todo lo van a deshacer, a destruir con la espada a todos los que están ahí. Todo aquello que no es útil para la vida del creyente, el Señor lo tiene que limpiar, lo tiene que quitar, y no se queda con nada, porque es anatema. Todas esas cosas que nos alejaban de Él, las quita Él. Él las limpia, las desecha. Solo se quedará en tu corazón lo que sea consagrado al Señor, ¿no? ¿Qué leíamos? Lo que sea útil, lo que es de oro y plata, y los utensilios de bronce y de hierro. ¿Sí? Es lo único que el Señor va a decir, esto sí me sirve. Es lo único que se queda. Lo que les dijo a ellos, eso sí, tráiganlos. Pero todo lo demás, acábenlo, porque es anatema, ¿no? Todo es maldito. Nada sirve. Y así es nuestro corazón, amado, antes de que llegue el Señor a limpiar. Está lleno de cosas contrarias a Él, de cosas que nos alejan de Él, como decíamos, ¿no? Que nos hacen que nos escondamos del Señor. Él entra a vivir en tu corazón y saca todo lo que nos sirve, lo que estorbe en la relación que Él está buscando contigo. Lo que nos impida tener una relación verdadera con Él. ¿Sí? Así como lo hizo el Señor con Rahab, Él tiene el poder para derrumbar muros, pero para dar vida. Para dar una vida eterna. El Señor no le importó a qué se dedicaba Rahab, ¿no? Él no vio su maldad. Él había prometido que no vería más la maldad del hombre. Y así no vio qué era lo que hacía Rahab, sino lo que vio, recuerdan, y ya lo habíamos visto, ¿qué fue? Su fe, exactamente. Fue la fe de Rahab en creer, y ayudó a esos espías, y ella creyó que Él era el Dios del que hablaban, que le habían contado sus padres, que había hecho maravillas. Ella decidió abrir esa puerta para que entraran los espías. Y lo dice el 25, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. No nada más le salvó la vida, sino la llevó con toda su familia y sus pertenencias a vivir con su pueblo, así como lo hace con nosotros. Amén. Nos adopta y nos hace parte de su reino, de su pueblo, del pueblo elegido, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Por qué lo hizo? Porque ella creyó y tuvo fe. Así nosotros, amados,
abrimos el corazón al escuchar ese llamado, ese grito, esas trompetas que empiezan a incomodarnos. Y cuando suena el grito, que es el llamado eficaz del Señor, cuando nos ha elegido para salvación, entonces son derribados esos muros, se derrumban y entra Él. Ese amado es el poder que tiene Dios para derrumbar muros en los corazones. Y su gran poder para levantar nuevas vidas y más allá aún, dar vida eterna. Ese es el poder de Cristo que cumplió el nuevo pacto. Un pacto más y más poderoso, un pacto eterno con nosotros y que permite que se aplique a nuestros corazones esa salvación, que se aplique una nueva vida para nosotros por medio de su Santo Espíritu. Amén. Eso es lo que representa Jericó y ese es el poder de Dios para transformar, para levantar vidas, derrumbar, así sean los muros más altos que hayan sido puestos, que se hayan ido construyendo en tu corazón alrededor. Él va a llegar, los va a derribar con su llamado, con su llamado nos va a hacer que le permitamos entrar y empezar a limpiar, a transformar los corazones. Hoy en este día yo te invito, si tú no has hecho esa conversión de fe, si tú no has invitado al Señor a vivir a tu corazón, si todavía hay dudas, si todavía hay murallas que se ven muy altas y que no permiten que Él entre, es el momento. Es el momento de escuchar ese llamado eficaz del Señor. El que está llamando a la puerta es Él. Es Él. Esas trompetas que ya escuchabas así, de algo está mal, alguien me está llamando, es Él. Es ese llamado de Él. Y ese último grito que levantó el pueblo es el llamado de Él. Y lo puedes hacer. Lo puedes hacer con una oración. Con una oración. Si quieres hacer esa oración, podemos hacerla en este momento, diciéndole a Él, cerrando tus ojos y pidiéndole: Padre Celestial, amado Señor, amado Dios, hoy, Señor, reconozco que en mi corazón se levantaron murallas, Padre, murallas enormes que no me permiten, Señor, acercarme a ti muchas veces. Que mis transgresiones, mis pecados, incluso aquellos que yo ni siquiera sabía que eran pecados, mis acciones, Padre, me han alejado de ti, te han ofendido, Señor. Y se han levantado esas murallas tan grandes que no me dejan verte. Pero, Señor, hoy, Padre mío, entiendo que tú me estás buscando, que tú me estás llamando, Padre mío, que todas esas veces, Padre, que mi corazón se ha sentido afligido, es porque tú, Señor, estás llamando ya para arreglar las cosas, para que haya una reconciliación contigo, Padre mío. Hoy quiero que sea así, Señor. Te pido que perdones mis pecados, que sea tu Hijo Jesucristo a través de la cruz, del derramamiento de su sangre bendita, sin mancha, sin pecado, que limpie mis pecados, que perdone todas mis transgresiones, Señor. Y lo reconozco a Él, reconozco ese sacrificio que Él hizo para el perdón de mis pecados y que Él resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, pisándole la cabeza a la serpiente, a Satanás, Señor, y abriéndome un camino para llegar nuevamente a ti y pasar mi vida eterna al lado tuyo, Señor.
Hoy te pido que entres a vivir en mi corazón, que sigas limpiando, si ya entraste en mi corazón, Padre mío, que sigas limpiando. Pero si es la primera vez que te recibo, Señor, mi corazón es tu casa. Ese Jericó, Señor, que sea limpiado por ti. Que quites todo aquello que es anatema, todo aquello que no es agradable a ti, Señor, de mí. Lo empieces a limpiar y que yo empiece a vivir una nueva vida al lado tuyo, como mi guía, como mi protector. Haciendo caso a tu Santo Espíritu de hoy en adelante. Te pido esto, Señor, no salgas más de mi corazón. Mora en él, vive en él. Guíame, Padre Celestial, Jesucristo. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gracias. Muy bien, amado.